buenos días a todos, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve, dado que hay algunos temas con la agenda. Primero, un par de mensajes que yo creo que son importantes. No sé si tenemos la presentación. Primero es, esta jornada es el esfuerzo muy importante y muy intenso en conjunto liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con Cavialta, los equipos técnicos, del BID, de la CAF y sobre todo también del Consejo de Política de Infraestructura. Quiero agradecer especialmente a los equipos que en estos últimos meses hemos desarrollado un poco cuáles eran los temas críticos para avanzar, especialmente también a los bancos de desarrollo europeos y darles la bienvenida que van a participar en el foro, tanto el Banco Europeo de Inversión como el de Reconstrucción y Fomento de Europa. En cierta medida, quería contarles también la historia. Desde el 2018, junto con el CPI, el Consejo de Política de Infraestructura de Chile, iniciamos un foro que buscaba justamente crear ese espacio de intercambio y de diálogo sobre las políticas de infraestructura con la visión de largo plazo. Y la idea era quiénes iban a liderar ese foro, eran quienes eran los que la iban a definir, que eran los ministros, viceministros, directores. Y se requería la activa participación del sector privado. Desde el año 2018 hasta Asunción fuimos logrando ampliar esa base de colaboración. Y la pandemia no nos detuvo, tuvimos jornadas virtuales durante la pandemia. Y diría que hoy celebramos con mucho orgullo el hecho que en Paraguay se esté tomando esta iniciativa. Gracias por el liderazgo a la ministra Claudia Centurión y a Paul Saludi también por haber tomado esta iniciativa con tanto entusiasmo que nos llena de orgullo, y creemos que este es un próximo paso para seguir y darle continuidad a este tipo de discusión de políticas de largo plazo. Voy a ser muy breve en los próximos 2 minutos. Digamos, cuáles fueron los temas, digamos, cuáles eran las tendencias técnicas en el sector que valía la pena pensar, no solo adaptarlas a la región, sino también al caso de Paraguay. Como se comentó recién en el panel, las perspectivas de inversión en infraestructura era un tema crítico que se tenía que pensar. Esto tiene básicamente las oportunidades que genera, ya lo comentaron en el panel recién, las oportunidades de acceder al financiamiento, pero también tiene ahí detrás, dentro de las políticas de largo plazo en infraestructura, las políticas de fondeo. Esa necesidad de recaudar del usuario, de hacer aportes fiscales en el largo plazo, y que requiere una estructura de respaldo, como recién comentaba el ministro Fernández, como es el caso de Paraguay, tener un programa de 5.500 millones de aquí en adelante. Y sostener el marco fiscal, que creo que también se comentaba en el panel anterior, no solo hacer las inversiones, sino también hacerlo de una manera consistente, por mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Vamos a pasar. Esta posibilidad de tener mayor inversión permite claramente que podamos pensar en proyectos ambiciosos. ¿Cuáles son esos proyectos? Y ahí es donde el próximo panel en que nos continúa va a hablar de la integración regional. Cómo conectar corredores logísticos y otro tipo de mecanismos que permiten que el comercio, que haya más comercio y que se aumente la productividad, y con ello también definir las políticas fronterizas. Y en estudios que hemos venido realizando en el banco, la posibilidad de que a futuro se produzca o se acelere el proceso de migración desde ciertas áreas productivas que ganan especialización a las grandes ciudades. Y eso nos lleva al próximo panel, que es el desafío de las inversiones en las ciudades de forma resiliente. Esa aglomeración en los centros urbanos requiere de infraestructura, requiere de espacios públicos, de planificación, y estas reformas e inversiones es lo que se va a tener en consideración en el panel número 3, en el cual se van a pensar incluso de forma muy interesante algunos tipos de reformas que se están planteando en el país. Y por último, la contribución, y creo que es el punto más importante desde mi punto de vista, que va a ser cuál es la perspectiva del sector privado, cuál es la contribución del sector privado, lo decía recién James Privel y Moody's y también el ministro, la importancia que tiene movilizar recursos del mercado hacia la infraestructura. Se van a comentar las experiencias de administración público-privada, no solo en el Paraguay, sino también en Argentina, en Brasil. Vamos a tener participantes del sector privado en ese último panel, y sobre todo también con esta visión de
la gobernanza de largo plazo y los aspectos de regulación que van a estar a cargo del gerente de infraestructura del BID, Tomás Herrera. Y por último, el agradecimiento, ¿no? El respaldo. Esto ha sido un esfuerzo de muchos años, este compromiso de mejorar las políticas de infraestructura, este lujo de tener este diálogo a este nivel regional, creo que tenemos que sostenerlo, compartir buenas prácticas. Las soluciones muchas veces, no siempre, pero muchas veces son comunes y se produce un proceso de aprendizaje mutuo a través de los distintos actores. Pensamos al finalizar este foro, como hemos hecho en foros anteriores, preparar un documento técnico con conclusiones que permita a todos los asistentes también poder aportar sus ideas y poder tener un próximo escalón hacia las futuras generaciones de políticas de infraestructura. Y por último, hacia el futuro, pensar en la próxima generación de políticas, tomar aquellas ideas. Carlos, si te recuerdas, cuando hacíamos los concursos para jóvenes profesionales, jóvenes de las universidades que puedan aportar ideas hacia cómo cambiar la política de infraestructura. Ojalá esta conformación del CPI en Paraguay pueda tomar esas banderas del inicio de tener a los jóvenes e involucrar también el liderazgo de las mujeres, también como el perfil y el aporte que tiene la academia en este tipo de discusiones. Por último, agradecerles a todos realmente el compromiso que con la participación de ustedes se logra, y esperamos que a futuro podamos primero disfrutar de la discusión de los paneles y sobre todo conjuntamente sentar estas bases para ir mejorando las políticas de infraestructura de largo plazo. Muchísimas gracias.